¿Se ve? ¿Alguien mirando? Voy. Y le pregunto si ustedes lo conectado. Ahora te estás escuchando porque estamos... Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se ve y se escucha. ¿Se ve? Sí. Ahí dice, sí, hola Victoria, la Marcela. Sí, la Marcela no sabe. Ya te están viendo. 3. ¿Ves lo que te escribe? Sí, la Marcela. Ya. Está saludando. Hay una tercera persona, pero no... Ya te están viendo. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Sí, bueno. Hola. Uy. Hola Gabriel. Bueno, me presento. Yo soy Jorge Valdés, fonoaudiólogo del Centro Maquipura y director de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre el lenguaje infantil y algunas generalidades de este tema. Por ejemplo, cómo se empieza a desarrollar, cuándo se empieza a desarrollar, cómo va siguiendo su curso, cuándo pueden existir algunos signos de preocupación para consultar a un fonoaudiólogo, cómo puedes tú estimular el lenguaje en la casa, algo que se puede hacer de manera muy sencilla y sin necesidad de grandes herramientas, algunas recomendaciones de qué cosas no se debe hacer durante la estimulación del lenguaje, y también vamos a conversar un poco de qué consecuencias puede tener un niño o una niña con un problema de lenguaje o de habla que no haya sido tratado, que podría perjudicar un poco la inserción en la etapa escolar. ¿Ya? También vamos a estar respondiendo preguntas de nuestros participantes que se están uniendo. Ahí vemos que se ha unido Valentina, Claudia. Buenos días, gracias por estar mirando. No sé si alguien quiere empezar a hacer preguntas o empezamos a desarrollar el tema de a poco. Bueno, en general, el lenguaje infantil, el lenguaje de los niños se empieza, vimos una carita enojada ahí, ¿quién está enojado? El lenguaje se empieza a desarrollar desde el vientre materno, aunque el común de la gente piensa que los bebés no hablan, probablemente no hablan, pero sí se comunican. Y esto es esencial en la estimulación del lenguaje hablado que se va a desarrollar de manera posterior. Hola Lorena, bienvenida. Uno de los principales errores que cometemos los papás y mamás cuando nuestros bebés nacen es que pensamos que si ellos no hablan, no tenemos por qué hablarles. Bueno, este es el error principal, ya que está comprobado, hay estudios recientes que hablan que una de las actividades más efectivas para la estimulación del lenguaje es la conversación que se entabla entre un hijo y una madre. Ustedes dicen, ¿cómo vamos a conversar con un bebé? A través de miradas, a través de intercambio de sonrisas, a través de intercambio de sonidos. Hola Fabi, hola Carlos, bienvenidos. Y este intercambio comunicativo que no necesariamente tiene que ser con lenguaje hablado, ya se transforma en uno de los precursores iniciales para el posterior desarrollo del habla y el lenguaje verbal. Por lo tanto, ¿debemos estar atentos a características del lenguaje de nuestros niños desde que nacen? Sí, efectivamente tenemos que hacer eso. Victoria nos hace una pregunta. ¿Comunicarse no es solo hablar? Excelente pregunta, porque la gran mayoría de nosotros pensamos que si el bebé no habla, no produce lenguaje verbal, no se puede comunicar uno con él. Y si ustedes piensan, los bebés inicialmente, en las primeras etapas, comienzan haciendo sonidos. Si uno responde esos sonidos, entablando conversaciones simples, el bebé va a replicar el sonido de vuelta y va a entender de que hay un otro al frente y que puede modificar un poquito su conducta a través de la emisión de estos sonidos. A medida que se va desarrollando su musculatura de la zona de la boca, con la alimentación principalmente, que también está unido al desarrollo del lenguaje, por eso es muy importante la lactancia materna,
puesto que fortalece los músculos de la zona oral, que van a tener directa relación luego con la producción de los sonidos, o sea, de las letras que nosotros comúnmente conocemos y empezamos a articular palabras. Por lo tanto, todo el desarrollo inicial de un bebé está vinculado al desarrollo del lenguaje. La alimentación, el afecto y la conversación espontánea a través de sonidos, de miradas, de risas. Son cosas que implican comunicación. Los gestos también, apuntar, eso es comunicarse. Mirar es comunicarse. Hacer gestos con la cara. Por lo tanto, no necesita solamente una persona estar hablando para comunicarse con otro. Gracias por las felicitaciones, Marcela. Un saludo. Perdón. ¿Qué signos de preocupación podría empezar yo a tener en etapas tempranas del desarrollo? Bueno, si el bebé no hace contacto ocular en las etapas iniciales cuando uno se le pone al frente, dependiendo la edad, si es antes de los 3 meses, uno no debería preocuparse, ya que a los bebés les cuesta fijar un poquito la mirada. ¿Ya? A ver, vamos a responder a una pregunta de Joana, que dice: hola Jorge, mi niña tiene 2 años 9 meses, tiende a decir palabras con la lengua entre los dientes. ¿Es indicio de algo? No toma mamadera ni usa chupete. ¿Qué puede ser? Gracias. Es bastante específica la pregunta. Habría que ver efectivamente si la estructura oral completa, ver qué ocurre cuando inicial. Yo te diría que consultes con un fonoaudiólogo rápidamente y te fijes si al cerrar los dientes, al juntar la mordida, queda un espacio entre ellos y la lengua tiende a salirse. Podría ser solamente algo anatómico, y si no hay nada anatómico podría ser funcional, y eso es fácilmente entrenable. Así que podrías consultar con un fonoaudiólogo. Gracias, Valentina, por las felicitaciones. Bienvenida, Ale. Saludos al Facu. ¿Qué estaba diciendo yo? Se me olvidó. Estábamos hablando de los signos de preocupación. Claudia Salas dice: Jorge, ¿el uso del chupete afecta el proceso del lenguaje? Sí, efectivamente sí. Saludos al Facu, que reconoció desde el sur. Sí, el Maxi, ¿se acuerdan del Maxi? Sí. Hola Facu. Vamos a responder a Claudia, que pregunta si el uso del chupete afecta el proceso del lenguaje. Efectivamente, el uso excesivo del chupete en algún momento puede afectar, ya que va modificando la estructura anatómica. El chupete en la zona oral no es un elemento externo, por lo tanto afecta el crecimiento y la formación del paladar, y lo puede ir deformando, como también puede ir deformando la dentadura, lo que va a provocar que se genere una mordida abierta, y cuando el niño quiera cerrar la boca no logre juntar los dientes desde la zona de adelante, y algunos sonidos van a sonar distintos. Podría afectar un poco el habla más que el lenguaje, ¿ya? Pero efectivamente el lenguaje no se vería afectado por el uso del chupete. Ahí cabe destacar un poquito algo más técnico: diferenciar lenguaje de habla. Habla es el proceso motor, la producción de los sonidos, y eso es lo que se vería afectado por el uso del chupete. El lenguaje es lo que yo puedo comprender y organizar en mi cerebro para decir algo, a grandes rasgos. Si hay algún colega fonoaudiólogo por ahí, no me crucifique por explicarlo de una manera tan simple. ¿Ya? Pero un poquito para que Claudia entienda la pregunta, porque entiendo hacia dónde va. El chupete va a afectar la producción de algunos sonidos probablemente, pero eso no afecta que tu hijo comprenda o sea capaz de estructurar oraciones correctamente. ¿Ya? ¿Qué signos de preocupación? No hemos dicho ahora nada al respecto. Principalmente si en las etapas tempranas del desarrollo, antes del año, el bebé no imita sonidos, no reconoce las voces de familiares, son signos para preocuparse. Si no se interesa por compartir objetos con otra persona, por ejemplo, los niños en etapas tempranas
Algo muy típico y que es un elemento esencial como precursor del lenguaje es compartir algo que ellos descubren y mostrárselo a algún familiar. Por ejemplo, encontraron el lápiz y se lo muestran para mostrar que ellos tienen un lápiz. Eso es un elemento esencial para la pragmática de la comunicación, tener ganas de conversar con otros, genera intención comunicativa. Si un niño no hace eso, es algo para preocuparse. Paulina nos pregunta, yo trabajo con jóvenes sordos. Tengo una consulta. Una joven está embarazada. ¿Cómo puedo ayudar para que ella estimule perdón, adecuadamente a su hijo si es que éste es oyente? Esto es un tema bastante crítico en la comunidad sorda, ya que es una comunidad bastante amplia en nuestro país, y porque existen distintas escuelas que promueven el oralismo, promueven la lengua de señas. La verdad es que uno tiene que pensar en la comunicación funcional y que implica la combinación de señas con lenguaje oral. Aquí sería súper importante, Paulina, saber si la joven ocupa señas o está oralizada. Y si el padre está presente o hay más gente en la familia que tenga las competencias para hablar y se pueda comunicar a través de señas, ya que los niños de hijos de papás sordos tienen una alta probabilidad también de un alto porcentaje de ser oyentes, también de ser sordos. No estoy seguro del porcentaje, así que no me voy a aventurar con eso, pero puede ser oyente y principalmente ahí hay que, en etapas iniciales, ayudarla a promover el intercambio comunicativo independiente de que este sea con señas. ¿Ya? El estar en un ambiente con estímulos sonoros, el bebé va a ir desarrollándolo de manera regular, aparte hay que insertarlo rápidamente a lo mejor en sala cunas, en jardines, y bueno, ahí hay que conversar con ellos cuáles son los objetivos. Es probable que ese bebé, si es oyente, desarrolle el lenguaje oral y también el lenguaje gestual. A lo mejor te puedo responder más preguntas. Sí, Paulina, si tienes más antecedentes o quieres preguntar más, puedes preguntar más adelante acá o después te comunicas conmigo. Valentina nos pregunta, ¿cuándo se considera que existe un retraso en el lenguaje importante como para pedir ayuda con el fonoaudiólogo? Saludos, Catherine. Aquí es importante entender que un retraso significa que el desarrollo va un poco más lento de lo que se espera. Generalmente los retrasos se diagnostican antes de los 3 años. Y hay que tener en cuenta que los niños tienen que cumplir hitos a medida que se van desarrollando y los hitos más gruesos que se observan siempre es que al año un bebé debería decir palabras, debería comunicarse con algunas palabras o pseudopalabras. No importa que no sean palabras correctas, pero que por lo menos le asigne nombre a varias cosas. Y que a los 2 años ya esté juntando esas palabras, tratando de hacer frases de 1 o 2 palabras o 3 palabras. Ese es uno de los signos más claros y esenciales y fáciles de detectar para decir, ¿sabes qué? Necesito consultar un fonoaudiólogo. Hay que tener ojo también a quién se le consulta, sin que el gremio de los médicos se enoje conmigo. Generalmente los pediatras, cuando un bebé no habla, tiene 2 años o 2 años y medio, dicen ya va a hablar. La verdad es que eso no es tan así. Si pensamos el desarrollo completo de un niño entre los 0 y los 2 años, es la época en que más se aprende. Si uno se pone a sumar en cantidad de hitos del desarrollo que se cumplen entre los 0 y los 2 años, y la cantidad de hitos que se cumplen entre los 3 y los 7, entre los 0 y los 2 es mucho más, o es más o menos lo mismo, y la cantidad de tiempo es mucho menor. Por lo tanto, dejar pasar que un bebé o un niño de 2 años no hable y decir que va a hablar después, se ha perdido mucho tiempo y es una etapa crucial para el desarrollo de los niños después. Así que yo creo que antes de los 2 años, si uno empieza a notar que no hay combinaciones de frases, no hay palabras o no nombra a nada de la casa, es mejor consultar. ¿Ya? Pau Maldonado, hola Paula, ¿cómo estás?
Consulta, ¿algún documento donde pueda ir haciendo seguimiento mi hermana para el desarrollo del lenguaje en su hija de 1 año y 2 meses? Sí, hay la página de Chile Crece Contigo tiene bastantes guías que orientan el desarrollo de los niños, que son bastante sencillas para que los papás los puedan seguir. Así que yo creo que en la página de Chile Crece Contigo, que es muy fácil buscarla en Google, puede encontrar bastantes tips acerca de qué ir siguiendo en relación al desarrollo del lenguaje. Carolina del Carmen, hola Jorge, ¿nos podrías indicar ejercicios para estimular la intención comunicativa? Sí, ejercicios, no sé si hay ejercicios, depende de la edad de los niños también, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer para estimular la intención comunicativa es el juego. Aquí nuestras amigas terapeutas ocupacionales generalmente son las que más saben de juego y nos pueden orientar un poquito. Yo trabajo mucho en conjunto con ellas porque con su expertise en juego y lo que yo conozco de comunicación se puede hacer bastante con niños pequeños. Pero principalmente jugar cosas sencillas, tratar de meterse en los juegos de los niños, si está jugando con bloques, armar con ellos, si te quieren pedir algo, dilatar un poco la entrega de lo que ellos quieren pedir. Si tú sabes lo que quieren y ellos lo consiguen rápidamente, siempre demorar un poco la entrega de lo que te están pidiendo, y eso es bastante útil para que empiecen a desarrollar intención comunicativa. La motivación del niño es esencial para estimular el lenguaje, por lo tanto, cuando están jugando con algo que les gusta mucho, interrumpir un poco ese juego y participar de eso, entorpeciéndolo de manera lúdica, es una herramienta muy útil para comenzar a desarrollar la intención comunicativa. Así que Carolina tiene que ponerse a jugar con su hijo o hija. Sí, se la respondí recién. En Chile Crece Contigo. Sí, espera, que Claudia Salas está preguntando, ¿existe relación entre trastornos del lenguaje y problemas de impulsividad? No tengo evidencia yo reconocida de vinculación entre trastornos del lenguaje y problemas de impulsividad. Sí he revisado algunos estudios donde hacen una relación, hacen una descripción de las características del lenguaje y niños con trastornos de déficit atencional e hiperactividad, donde generalmente se relaciona un poco con la impulsividad. Y hacen una descripción donde hay algunas dificultades morfosintácticas, o sea, las estructuras se ven alteradas. Tienden a tener un poco de dificultades de comprensión igual, pero que no afectan tanto su rendimiento porque generalmente son chicos bastante inteligentes. Pero en etapas posteriores, desde los 8 o 9 años, se empieza a notar un poquito estas dificultades del lenguaje, ya que el lenguaje se empieza a poner más complejo, empieza a aparecer mucha subjetividad, mucha inferencia, y ellos son más bien concretos. Entonces, hay que tener ojo, no hay mucha evidencia al respecto, así que quizás es un trabajo a realizar en conjunto, Claudia, aprovechando que está acá. Victoria, en base a lo que estás hablando, ¿sería bueno integrar a los equipos de jardines y salacunas a un fonoaudiólogo? Efectivamente. Tenemos un colega que trabaja acá mismo en Maquipura, Tonchi Versalovich, que en conjunto, bueno, él y yo a través de otras estrategias estamos tratando de insertarlo o insertarnos en equipos de jardines y salacunas. También conozco varios fonoaudiólogos titulados hace poco que están trabajando en jardines infantiles, precisamente para aprovechar de estimular el lenguaje en etapas tempranas. ¿Ya? Es esencial que se vinculen con los niños en etapas tempranas y que los jardines entiendan qué ocurre con sus niños antes de los 3 años. Nata Alvarado, hola Natalia, dice, tengo un sobrino de 2 años 3 meses que intenta hablar con sus palabras inventadas, muy bien, y palabras sueltas poco claras. Y nadie, o tal vez solo su mamá, logra entender lo que habla. ¿Debería consultar a un fonoaudiólogo a pesar de que es tan pequeño? No importa la edad del niño para consultar al fonoaudiólogo. En general, los niños antes de los 3 años, a la mayoría le entiende solo la mamá. Pero igual sería conveniente consultar para efectivamente ver otros aspectos del lenguaje y no solamente las palabras inventadas que él comunica. Hay que tener en cuenta que el lenguaje no es solo lo que uno dice, sino también lo que uno comprende. Así que te sugeriría que si tienen dudas, pueden consultar. Sí, asegúrense de que sean fonoaudiólogos que trabajen con niños menores de 3 años. Lamentablemente hay algunos que no trabajan con niños chicos.
Paulina, excelente. Aquí está la pregunta sobre la niña sorda. Perdón, la joven. Ocupa señas y está oralizada. Mi consulta era también porque conozco hijos oyentes con ambos padres sordos y a pesar de oír bien presentan bastantes dificultades en el lenguaje. Gracias. Efectivamente, va a haber dificultades en el lenguaje porque la comunicación en casa es más bien silenciosa. Pero yo creo que este es un tema que a debatir porque hay que conversar con los padres también qué es lo que ellos desean. La comunidad sorda a veces es bastante cerrada, por lo tanto hay que acercarse de manera prudente y conversar con ellos para ver qué es lo que quieren desarrollar con su hijo y que sea lo que menos perjudique. Valentina, ¿existe relación entre el retraso del lenguaje y el sobreuso de aparatos tecnológicos? Uy, eso es un temazo. Hay mucha publicidad al respecto del uso de la tecnología y la estimulación del lenguaje. Efectivamente, ahora se observa que los chicos inevitablemente desde etapas muy tempranas tienen acceso muy fácil a los aparatos tecnológicos y se sienten muy atraídos por ellos. Y aunque uno como papá se los trate de quitar, igual acceden a ellos rápidamente y los saben manipular muy fácil. Sí, efectivamente, yo creo que el sobreuso, más que el uso, el sobreuso de aparatos tecnológicos va a tener incidencia, puesto que el niño en etapas tempranas de su desarrollo, antes de los 3 años, se nutre mucho de la interacción social con sus padres y con sus pares, con otros niños. Y el sobreuso de un aparato tecnológico lo mantiene concentrado en algo que es pasivo, él no interactúa con el celular o con la tablet o el computador o el televisor, y no genera habilidades comunicativas, más bien las deja dormidas. Por lo tanto, podría generar un retraso en el lenguaje, principalmente de las habilidades comunicativas para tener intención de comunicarse, responder a estímulos, porque se quedan sobreestimulados con estos aparatos tecnológicos que transmiten información muy rápido, que más encima ellos tienen el poder de manipularlos, y por lo tanto también generan dificultades atencionales. Un niño que pasa mucho tiempo en un aparato tecnológico manipulándolo a su pinta, disminuye sus periodos de atención. Por lo tanto, sí podría afectar. A pesar de que si uno lo utiliza bien es una buena herramienta, yo sugiero que en etapas tempranas del desarrollo los niños no tengan o tengan el mínimo acceso a aparatos tecnológicos, ya que no se puede evitar pensando en la época que estamos viviendo. ¿Qué más estábamos hablando? ¿Cómo estimular el lenguaje en casa? Esto es súper útil. Gracias por las florcitas, los corazones, los deditos para arriba. ¿Qué significa la florcita? Me encanta. Ya. Yo pensé que me estaban tratando de decir otra cosa. Claro. Soy casado. ¿Cómo estimular el lenguaje en casa? Esto es lo más sencillo del mundo. La gente se complica mucho y piensa que esto es súper técnico. Pero la mejor forma de estimular el lenguaje en la casa es en las actividades de la vida diaria. Desde que te levantas con tu hijo hasta que lo acompañas a comer, a bañarse y a dormir, se puede estimular el lenguaje. La principal condición que uno tiene que considerar para poder estimular bien el lenguaje es escuchar a los niños. Escuchen lo que ellos están pidiendo, no les resuelvan los problemas rápidamente, pero a veces los niños van a mover el dedo o el papá sabe que es la hora de la leche y llega y se la da. Y el niño ni siquiera la ha pedido, a lo mejor no la quiere, pero se la dan porque es la rutina. No le dan tiempo a los chicos de pedir algo, de tratar de expresarse un poquito más, y no les conversan sobre lo que están haciendo. Pero tú puedes estimular el lenguaje en la mañana mientras lo estás vistiendo, le vas nombrando las partes del cuerpo, vas cantando, vas nombrando la ropa que le estás poniendo. Puedes ponerle la ropa en lugares errados para que ellos se rían y se pongan a jugar y empiecen a conversar sobre el tema. Yo creo que el juego, la diversión con los chicos y hablar de lo que estás haciendo todos los días es la mejor forma de estimular el lenguaje, ya que los niños pequeños son de rutinas, disfrutan mucho las rutinas ya que los hacen sentir seguros y las empiezan a replicar.
Entonces es muy fácil un día o todas las mañanas hacer una rutina de vestirse o de bañarse o de lavarse la cara, los dientes, nombrando ciertas cosas o incorporando canciones, porque el niño la va a ir aprendiendo y después lo va a ir haciendo solo. Y eso va estimulando mucho el desarrollo del lenguaje. Otra cosa que se puede hacer en la casa y que es bastante sencillo es leer cuentos, ver libros con imágenes, aprendérselos uno como papá y contarlos de manera sencilla, cosa que los niños vayan aprendiendo ciertas palabras o ciertas frases en relación perdón, en relación a la imagen que tienen al frente. No es necesario leerle los cuentos completos a los papás, esto es algo que siempre me preguntan. ¿Cómo le voy a leer un cuento a mi hijo si no sabe hablar, si quiere dar vuelta a la página? Generalmente a los niños pequeños hay que mostrarle libros con imágenes y nombrar cosas sencillas del libro. Al comienzo nombrar objetos que están presentes, después tratar de comentar algo sobre lo que está ahí, y de a poquito, oh Lili, bienvenida, tanto tiempo. ¿Más se conectó? Se conectó, volvió a conectarse Paula, se ha conectado la Liliana Timan, una destacada educadora diferencial de esta ciudad, madre de 4 bellos hijos. Saludos al Tito, para que no me rete. Se unió Paulina Nasser, Andrea Mondaca, Macarena Espinosa, que debe estar tomando notas para estimular a su bebé, Laura Riquelme, la Catherine Morales de la Escuela Rapa Nui, la Denise Osorio, colega, genial, hay harta gente conectada. Hagan preguntas nomás. Como les decía, estimulen en la casa con las actividades de la vida diaria. Algo que yo les recomiendo siempre a los papás es que sean relatores. Y me dicen, ¿pero cómo? ¿Han visto un partido de fútbol? Todo el mundo ha visto un partido de fútbol. Y el relator del partido va contando lo que va pasando. Hagan lo mismo, vayan contando lo que están haciendo ustedes, vayan contando lo que están haciendo sus hijos. Si se cayó, coméntenle que se cayó, qué es lo que pasó, cómo se cayó, dónde se pegó. Vayan conversando de las cosas que van ocurriendo en el día a día. Eso va a hacer que su hijo se conecte con lo que está pasando y también vaya aprendiendo y vaya repitiendo cuando algo le vuelva a pasar, ¿ya? No se preocupen si sus hijos no repiten inmediatamente o no repiten de manera perfecta. Lo interesante es que sus hijos se interesen por lo que ustedes están diciendo o que se interesen por estar con ustedes y compartir. De a poco va a ir desarrollando la parte hablada, ¿ya? Primero va a ir desarrollando la comprensión. Hartos me gusta han ido llegando. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos. ¿Qué consecuencias puede tener que un niño o una niña? A ver, Victoria pregunta, ¿cuáles son los errores comunes que realizamos los padres que perjudican el proceso de desarrollo comunicacional? No sé si esto es para crucificar a los papás o no, pero uno de los principales errores que cometemos todos como padres es que tratamos de resolverle las cosas a los niños antes que ellos las pidan. Yo les decía que los chicos son de rutinas, y eso es verdad, ellos aprenden mucho de las rutinas. Y uno tiene también que ir tratando de variarle esas rutinas para que se transformen en desafíos comunicacionales en el día a día. O sea, si todos los días le pongo las mismas zapatillas en el mismo lugar sentado, de la misma manera, un día cambiémosle las zapatillas. O dejemos las zapatillas en otro lugar y no las encontramos. Hacer un poquito el loco de repente con las cosas rutinarias y provocar que el chico se interese por comunicarse es una de las mejores cosas que podemos hacer. Resolverle todo a los chicos no ayuda en nada, y eso en todo ámbito del desarrollo. Y otra de las cosas que no se debe hacer mucho es andar corrigiendo constantemente lo que los niños están diciendo. O decirle, no, así no se dice, o andar articulando a cada rato y decirle, esto se dice así. ¿Ya? Lo mejor que puedes hacer es validar lo que tu hijo está tratando de comunicar. Si tu hijo le cambia el nombre a algo y tú sabes de qué está hablando, dile que sí, que muy bien, y nombra modelando la palabra correcta, ¿ya? Esa es una forma de validar de que la comunicación es efectiva. Si tu hijo efectivamente quiere comunicarse, lo va a ir diciendo al comienzo de cualquier manera, y no hay que estar corrigiendo a cada rato, más que nada validar. Paulina nos pregunta, en el caso de un niño con espasmofemia, que eso es tartamudez, conocido típicamente como tartamudez, ¿es adecuado ir sobrecorrigiendo dándole las palabras que le cuestan? ¿Cómo lo ayudo? No, eso es todo lo que no se debe hacer.
Es una muy buena pregunta, Paulina, ya que generalmente la tartamudez está vinculado también a algunos problemas de ansiedad. Los chicos se ponen muy nerviosos y se estresan cuando tienen que hablar. Y los papás y la gente que está a su alrededor generalmente se pone nervioso también. Y tratan de ayudarlo, entre comillas, a contestar o responder rápidamente lo que el chico está tratando de decir y quieren resolverlo antes. Hay que darle tiempo a los chicos que tienen espasmofemia o tartamudez. Lo que no debo hacer yo es corregir o terminar la frase que él está tratando de decir. Aunque yo sepa lo que quiere decir, hay que darle su tiempo y esperar a que termine. No hay que corregir constantemente. Esto genera mayor ansiedad en las dos personas, tanto en el papá o el profesor, como en el mismo chico. Por lo tanto, una de las principales cosas que hay que hacer con los niños con tartamudez es, si están en tratamiento, hay que educar a la comunidad que los rodea. Hay que educar a los padres, hay que educar a los compañeros de curso, a los profesores, para que ellos se sientan cómodos, porque es una característica que a lo mejor los va a acompañar mucho tiempo, mientras van aprendiendo estrategias para ir mejorando sus dificultades. Pero es importante que la gente respete los tiempos de ellos. Se van a demorar un poco más en escucharlo, pero le van a hacer un gran favor dándole el tiempo y validando lo que termine de hablar. Trabajar con psicólogo también. Sí, es importante también conversar, yo creo que entre psicólogos y fonoaudiólogos en los casos de niños con espasmofrenia o adolescentes. ¿Qué más hacemos? Yo creo que vamos a ir cerrando un poquito ya estas preguntas al especialista. Si alguien tiene más preguntas, lógicamente nos pueden escribir. Nosotros como equipo siempre estamos atentos a las consultas de la gente que nos sigue. Es parte de nuestra esencia como equipo Maquipura. Y recordarles, bueno, que yo soy Jorge Valdés, soy fonoaudiólogo del Centro Maquipura desde sus inicios, y somos un equipo multidisciplinario con 6 años de experiencia, conformado por neurólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, psicopedagogas, educadores diferenciales y 6 fonoaudiólogos especialistas en lenguaje infantil. Me despido y quiero recordarles que estén atentos al nuevo ciclo de preguntas al especialista que pronto se vienen con otros profesionales de nuestro centro. Las amigas que te están escribiendo, que después le contestamos. ¿Hay gente escribiendo? Sí. Ya. Pues le puedes Perdón. contestar. Vamos a... Les voy a contestar lo último que me está escribiendo, no había visto, no había hecho correr la barra. Macarena nos pregunta, ¿sugieres eximir de inglés a un niño con trastorno del lenguaje? Es un temazo el bilingüismo. Depende, es una pregunta bien compleja. Yo soy un enemigo esto es una opinión personal, de eximir a los niños de inglés cuando tienen trastornos del lenguaje, pero cuando son trastornos del lenguaje vinculados a aspectos fonéticos, fonológicos, bien complejos, sí sugiero que se eximan de inglés. Y Valentina nos pregunta las consecuencias que podría tener un niño con retraso del lenguaje sin tratamiento. Un niño con retraso del lenguaje sin tratamiento podría afectar principalmente el acceso a la lectoescritura y habilidades comunicativas que van a implicar también su desarrollo social. Por lo tanto, no es menor no poner atención cuando un niño no habla. Las consecuencias posteriores van a afectar su desarrollo tanto en lo escolar como en lo social principalmente. Más que lo académico, yo creo que aquí lo principal es el tema social. Ya, un saludo a Marcela, que se acaba de unir. Ya nos estamos despidiendo, pero cualquier pregunta puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Me despido nuevamente a todos los que se unieron para escucharnos hoy día y recordar que estén atentos al nuevo ciclo de preguntas y a todas nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales del Centro Maquipura. Ya, que estén muy bien, un gran abrazo a todos.